Vamos a estudiar profundamente la lección de escuela sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, gracias por acompañarnos de nuevo, gracias por estar con nosotros. Saludando a los amigos y servidor Joel Medina para traer la lección número 5. La ira del amor divino es lo que dice el título para esta lección. Y por supuesto es para el 1 de febrero del 2025. Vamos a entender en esta lección, mi bella familia, lo que encierra esa incógnita que todo el mundo tiene, ¿no? Lo que es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? El enojo de Dios, ¿sabe? Desde ya le puedo decir una cosita. No es la ira de Dios igual que la ira del ser humano. Normalmente, si usted analiza lo que es la ira, lo que es el enojo, lo comparamos con alguien que se molesta mucho y que hace cosas indebidas de pronto con ira, ¿cierto? ¿Sabe? Hay muchas personas en la cárcel que son buenas personas, que son gente que nunca en su sano juicio haría nada. Pero la ira nos ciega. El enojo no nos deja ver más allá. Por eso es que a nuestros hijos no debemos de nunca tratar de educarlos o disciplinarlos con ira o con enojo. Porque de pronto ya eso constituiría en un abuso. Al tratar de disciplinarlos, al golpearlos con enojo o hacer algo en contra de ellos con enojo, ¿no? Aunque sea de repente con palabras, pero entonces vamos a gritar y vamos a decir cosas que de repente no son apropiadas, ¿no? Insultarles o menospreciarlos o pisotearlos, que tampoco no es bueno. Eso lo hacemos si estamos con ira o con enojo. Estamos hablando de la ira humana. La ira de Dios, hermano, no se puede comparar con la nuestra. De nuevo, la ira ciega a la persona. El enojo ciega a la persona que actúa con enojo. Por eso es que se dice, ¿no? Nunca tomes decisiones enojado o molesto. Nunca. Porque con enojo y así podemos echar a perder muchas cosas de pronto. Por eso le digo, hay muchas personas en la cárcel que por un momentito nada más, por un ratito de enojo nada más, por unos instantes de enojo, hicieron algo que ahora se arrepienten por todo el resto de su vida, pero solamente un instante nada más fue todo lo que tomó para que la persona se enojara, se molestara y de repente matara a alguien o golpeara a alguien o hiciera algo en contra de alguien. Vamos manejando de pronto en nuestro auto, un momentito de enojo donde nos ciegue y podemos atropellar a alguien, matar a alguien o causar un accidente donde muera alguien. Entonces ahora las leyes hoy por hoy es lo mismo que si usted lo hubiera hecho intencionalmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y tratar de suavizar nuestro carácter, hermosa familia, para que nosotros no seamos víctimas del enojo, que eso nos destruye. Y recuerde que el enojo es sinónimo de pecado también. No podemos decir que una persona que se enoje, que se moleste y que comienza a gritar y a regañar y a hacer todo, está siendo manejada por el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo trabajando en esa persona. Sí es un espíritu, pero no es santo. Es un espíritu satánico el que está manejando o manipulando a esa persona, ¿sí? De modo que hay que tener mucho cuidado. Eso igual puede ser un pecado, tristemente un pecado bastante grande para nosotros, ¿sí? Vamos a ver el texto para memorizar en esta ocasión. Lo vamos a encontrar en Salmos 78, 38. Vamos a la lectura, pero por supuesto antes de dar lectura, como hemos hecho anteriormente, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. ¿Le parece? Y recuerde que nos arrodillamos cuando es necesario, inclinamos el rostro cuando es necesario, en el sentido de humildad y de reverencia ante Dios, y cerramos nuestros ojos para tener una mejor concentración y poder de esa forma comunicarnos apropiadamente con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando ante nuestro Creador. Estamos hablando con nuestro Creador, no estamos hablando con cualquier persona o cualquier ser. Estamos hablando con nuestro Creador, de modo que cerramos nuestros ojos para que no haya nada a nuestro alrededor que nos pueda distraer, ¿sí? Por supuesto, si usted está manejando o está en su auto o está trabajando, no cierre sus ojos, obviamente, ¿no? Pero igual puede concentrarse en el Señor y orar también de esa manera. ¿Está bien? Vamos a orar, hermosa familia. Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de llamarnos tus hijos. Ahora que vamos a leer y estudiar
tu santa palabra, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que estés con nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a comprender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros. Igual, Padre bendito, gracias por responder a las peticiones que hemos traído ante ti de parte de nuestra familia, que formamos parte del equipo de Fe y Esperanza. Gracias por las personas que también han mandado sus peticiones, Señor, que también todo ha respondido. Gracias por ello. Ahora, Señor, te pedimos pues que tomes nuestras mentes, toma nuestros cuerpos, por favor, y ayúdanos a entender claramente el mensaje que tú tienes para nosotros. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Hermosa familia, Salmo 78, 38 dice así: pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. De nuevo, otra vez, si vemos la ira de Dios y el enojo de Dios, hermanos, no va a ser el mismo enojo del ser humano, ¿ok? El hecho de Dios enojarse con nosotros, hemos dicho otra vez, para que Dios pueda castigar al ser humano, lo único que tiene que hacer es alejarse de él, y Satanás se va a encargar de todo lo demás. Pero dice muchas veces, no se apartó su enojo, no se encendió su ira, o sea, fue muy paciente con su pueblo. Vamos a mirar en todo el capítulo, por cierto, del capítulo 38, cómo Dios, a pesar de que el pueblo se molestaba, se enojaba o se retiraba de Dios, se enojaba contra Dios en muchas ocasiones, Dios se fue paciente y paciente con él. Pero llega un momento dado donde ahora ya el enojo o la ira de Dios, lo que se conoce como la ira de Dios, es solamente Dios hace eso para un lado, quédese tranquilo. Dios nos recomienda que hagamos algo, que perdonemos para ser perdonados. Así dice el Padre Nuestro, recuerda. De modo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero, hermosa familia, de nuevo, la ira de Dios no es la misma ira que el ser humano ejerce o que nos domina. Porque al ser humano nos gobierna el enojo, nos gobierna la ira en muchas ocasiones. Y yo diría que la mayoría de las ocasiones. Y no digamos que todo el tiempo, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones. A Dios no lo puede gobernar la ira, no lo puede gobernar el enojo tampoco. Dios es muy prudente con la forma como lleva las cosas, como hace las cosas, y también cómo Él mismo va actuando en cada instante, en cada momento de nuestra vida y la vida del ser humano también, ¿ok? De modo que eso sería la parte del texto para memorizar. En la parte del domingo, dice, lee Salmo 78, tiene 72 versículos, de modo que no lo vamos a leer. Este capítulo, hermosa familia, está muy largo, por cierto, ¿no? Yo sí le recomiendo que lo lea en su hogar para que analice. El capítulo en realidad está hablando de cómo el pueblo, Dios le perdonaba, el pueblo se alejaba, luego volvía y lo volvía a perdonar. Por eso el versículo 38 para memorizar menciona esa parte, ¿no? Donde dice, bueno, así como tú te has alejado de mí, yo he sido misericordioso, te he perdonado, no los voy a destruir, no los destruía, ¿no? Y Dios espera mucho para que se levante su enojo, por así decirlo, ¿no? Y eso es algo hermoso, que por ejemplo, en el tiempo del diluvio, Dios esperó mucho tiempo hasta que la maldad del hombre fue demasiado, que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, es imposible. Y ahí Dios trae la destrucción, ¿no? Y otra vez, ¿qué fue lo que Dios hace? Aunque se le atribuye a Dios, ¿no? Pero Dios lo único que tiene que hacer es abandonar al impío, y ya Satanás se encarga de todo lo demás. Vemos aquí en este capítulo cómo Dios, igual, el pueblo se alejaba, Dios esperaba. El pueblo se alejaba, Dios esperaba y no los destruía, ¿no? Dice la pregunta que aparece aquí, ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Bueno, hermano, va a encontrar usted ahí a través de todo el capítulo. Dios es muy paciente y perdonador. ¿Ok? Dios es paciente y perdona la maldad del ser humano. Al pie de la página ahí en el domingo dice, seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. Note, te has airado alguna vez por el mal que se ha hecho contra otros, a otras personas. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal?
precisamente, ¿no? Al permitir que la ira humana nos consuma, queremos alejarnos y apartarnos de los que los que nos molesta, ¿ok? O los que nos hacen daño. Aunque la ira de Dios no es igual o comparada con la nuestra. No se puede comparar de ninguna manera, ¿no? Pero sí, con nuestra ira, de repente queremos tomar venganza o queremos tomar la justicia por nuestra propia cuenta, ¿no? Hermanos, no puede ser así. Le repito otra vez, y vamos a mirar más adelantito, donde debemos de permitir que sea Dios el que tome la venganza, que sea Dios el que haga juicio, que sea Dios el que tome el control de la situación en realidad. Recuerde que al final de cuentas Dios es el que va a dar la vida eterna o la muerte eterna a quien lo merece. Y es Dios el que, al final de cuentas, hará la justicia, ¿sí? En la parte del lunes dice, Dios es lento en airarse. Que bueno por eso, ¿verdad que sí? Tenemos aquí en Jonás 4, del 1 al 4, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aclaremos aquí un poquito este punto de Jonás. Aparentemente, Dios ya le había explicado a Jonás lo que tenía que hacer en Nínive. Y aparentemente Jonás sabía que si Nínive se arrepentía, Dios le iba a perdonar. Por eso es que dice, por eso traté de huir, por eso traté de no hacer esta labor que tú me encomendaste. Recuerde, ahora Jonás dice, ¿sabes qué? Mejor es morir que seguir en vida. Lo que vemos aquí no es que Jonás estaba molesto porque Dios perdonó a Nínive, sino que Jonás ahora estaba molesto porque Jonás, siendo un profeta de mucho prestigio, Satanás quiere que veamos las cosas a nuestra manera. Y aparentemente aquí Jonás casi cae en el punto de Satanás, ¿no? Y podemos decir que cayó hasta cierto punto, donde dice, ¿sabes qué? Mejor mátame. Yo no quiero vivir con la vergüenza de que la gente me vea y hacer el hazme reír de las personas. Que ahora cada vez que me ven, dicen, ay, tal profeta que profetiza algo y no se cumple. Porque Jonás había dicho, Nínive va a ser destruida en 40 días. Nínive va a ser destruida en 40 días. Ese era el mensaje que Dios había mandado a esa ciudad. Sin embargo, hermosa familia, ¿qué sucedió? Sabemos que Nínive se arrepintió. El rey y toda la gente, o digamos la mayoría de la gente, se arrepintió y Dios perdonó ese mal, ¿no? Por eso ahora Jonás dice, no, yo no puedo soportar esta vergüenza, esta pena, mejor quisiera morirme, ¿no? Ahora, ahí obviamente Jonás está hablando en un sentido figurado. Yo no creo que él esté deseando la muerte literal, ¿ok? Sino que prefiero morir. Hay algunos momentos, por ejemplo, ¿no? Y creo que lo podemos comprender de esa manera. Pasamos una vergüenza de repente allí, ¿no? Ya sea en la iglesia, en el público o en la calle, ¿no? De repente, ¿no? Me ha pasado a mí de pronto, ¿no? Me recuerdo una ocasión estaba con la computadora enfrente en el púlpito, estaba una hermana que iba a predicar y entonces estaba conectando yo la computadora para que se mirara en las pantallas y iba yo subiendo apenas a la plataforma, tiene 3 escalones, y en el último escalón, de paso andaba estrenando los zapatos, por eso no calculé bien en esa ocasión el paso, se me atora el zapato en el último escalón y para allá voy, con toda mi computadora, ¿no? Pero lo que yo hice, la computadora era de la hermana que estaba ahí a punto de predicar. Lo que yo hice es proteger la computadora, ¿no? No importa que yo me lastimara o lo que fuera, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada, pero a donde voy con eso es qué vergüenza, ¿no? Que todo el mundo, en pleno culto divino, imagínense, la iglesia llena, arrebatada, más no poder, y allá abajo él y cae, allá va ahí dando azotazo ahí de repente, ¿no? El costalazo allí. Híjoles, qué vergüenza.
De repente pasamos a una persona así que uno dice dentro de mí, ay, trágame tierra, ¿no? La expresión, trágame tierra. No está uno pidiendo necesariamente que la tierra nos trague, ¿no? Sino que, ¡qué vergüenza! Bueno, algo parecido está pasando aquí con Jonás. ¡Qué vergüenza que ahora la gente va a mirar a mí como el profeta que profetizó algo y que no se cumplió! Por eso, Señor, mejor sería morir. He allí las diferencias, ¿no? Pero tal vez usted de repente ha pasado alguna experiencia igual, ¿no? Donde ha pasado una vergüenza y lo que usted dice, Señor, ay, trágame tierra, ¿no? Qué pena, qué vergüenza, ¿no? Quisiera mejor morirme de vergüenza, ¿no? Es algo parecido a lo que podemos ver aquí con Jonás. Hay otro texto más aquí, en esa misma pregunta, Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es el mandato de Jesús al enviar a sus discípulos, ¿no? Ahora, la pregunta que aparece aquí dice, considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas. En Jonás 4, del 1 al 4, ¿qué nos dice esto acerca de Jonás? Ver también Mateo 10:8. Bien, la respuesta aquí de un servidor. Para Jonás los ninivitas merecían morir. Sin embargo, Dios en su gran amor perdona a quien de todo corazón le busca y quiere ser hijo fiel. Y ahora Jonás no soporta, ¿verdad?, la pena de haber profetizado algo y que no se cumpliese. Al pie de la página ahí el lunes dice, ¿dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, tomando esto en consideración, hermosa familia, la respuesta que dio un servidor dice, si Cristo no está en nuestro corazón, será difícil perdonar o tener misericordia. Pero si somos verdaderos cristianos, nuestro carácter será semejante al de Cristo. Y entonces será muy difícil será muy fácil perdonar a quienes nos ofenden, ¿no? Claro, si Cristo está en nuestro corazón, será muy fácil y sencillo perdonar a quien nos ofende. Pero cuando Jesús no está en nuestro corazón, entonces ahí es donde viene lo difícil, ¿sí? Que quede claro ese punto, por favor. Martes, indignación justa. Dice, lee Mateo 21, 12 y 13 y Juan 2, 14 y 15. Vamos a leerlos aquí. Dice Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Juan 2, 14 y 15 dice prácticamente lo mismo, nada más que le agrega un poquito más acá. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aquí Jesús está molesto, está enojado, airado, si le queremos llamar así, ¿no? Hasta cierto punto. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Muy bien. Respuesta que el servidor. El enojo de Cristo fue para su defensa. Perdón, no. El enojo de Cristo no fue para su defensa, sino para defender el templo de adoración a Dios. Muchas personas usan estos textos para decir que en el templo no se puede vender nada, o alrededor del templo, ¿no? Y tal vez es cierto dentro del templo, lo que es dentro del lugar santo, o lugar santísimo, como se dividiría el templo, ¿no? La iglesia. Mas, sin embargo, hermosa familia, ¿sabe? El problema aquí no es que estaban vendiendo. El problema es que estaban robando. ¿Qué es lo que hacían? Un ejemplo más, el cordero. Digamos que el cordero debía costar, vamos a ponerle, hoy por hoy, el precio de hoy, ¿no? $100. Un ejemplo nada más, no solamente como ejemplo. ¿Ok? Entonces, en lugar de venderlo en $100, lo vendían en $400. ¿Por qué? Porque gente que venía de lejos, que no podía traer un cordero desde muy lejos, y ahí sí estaba estipulado de paso en la ley de Moisés,
no podía traer un cordero, de modo que venían acá y tenían que traer dinero para comprar un cordero. Entonces el que vendía se aprovechaba de ellos. Algo parecido podemos hacer hoy por hoy. De repente, digamos que usted va a vender un auto, su carro a otro hermano en la iglesia. Digamos que su carro vale $2,000. Un ejemplo nada más, ¿ok? Su carro tiene el valor de $2,000. Un carro viejito, no es nuevo, ¿ok? Pero usted, en lugar de venderlo en $2,000, sabiendo que el valor de su carro es de $2,000 nada más, usted lo va a vender en $4,000 o en $5,000. Eso es robo. Eso es pecado. Eso está mal. Eso es lo que estaba pasando aquí. No hay problema si se vende de repente afuera de la iglesia, por ejemplo, en el patio de la iglesia o saliendo de la iglesia. No hay ningún problema si se vende algo, por cierto, ¿no? Porque con que sea todo justo, ¿sí? No hay ningún problema con esa parte. Jesús estaba molesto porque ahí Jesús les dice, han hecho una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban robando al pueblo de esa manera. Estaban haciendo algo injusto en este caso, ¿sí? No era que estaban vendiendo. El problema no es que estaban vendiendo, el problema es que estaban haciendo algo injusto y estaban robando a las personas que venían ahí, ¿ok? El martes, todavía, sí, martes, al pie de la página, dice, ¿cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta que si fuera justa indignación? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? ¿Cómo podríamos cuidarnos de justificar la ira, digamos ahora sí, egoísta, como si fuera una justa indignación? Volvemos a lo mismo otra vez, ¿sabe? De repente queremos defendernos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo lo correcto, y eso está mal, por cierto. La respuesta es que un servidor nunca debemos usar la ira para justificarnos o defendernos a nosotros mismos. Para la segunda pregunta, la segunda respuesta dice, solo Cristo Jesús puede ayudarnos a tener un carácter que pueda vencer el enojo y las injusticias que podamos cometer, y especialmente si estamos enojados, ¿ok? Miércoles, Dios no se complace en afligir. Muy bien, dice, aquí hay 4 textos que vamos a analizar. Esdras 5:12 dice, más después de nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Jeremías 51, 24, 25 dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, hablando de Babilonia. Dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Lo que está pasando aquí en estos textos es que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Entonces ahora aquí viene Esdras a mencionar lo que había pasado, lo que había sucedido ya con Jeremías, que de paso creo que lo vamos a leer a continuación. Sí, es el siguiente texto que sigue. Viene la profecía sobre Jerusalén, porque se alejó Jerusalén de Dios. Ahora Dios dice, te voy a entregar en manos de Nabucodonosor o de Babilonia. Entonces todo eso tenía que pasar porque el pueblo se había rebelado en contra de Dios, o se había alejado de Dios, mejor dicho. Ahora se cumple esta profecía, y es en Jeremías, que vamos a mirar a continuación. De hecho, vamos a leerlo aquí. Jeremías 51, 44 dice, juzgaré a Bel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Queriendo decir que iba a sacar al pueblo hebreo de allí, ¿no? Y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. La predicción de Babilonia al ser destruido. Segunda de Crónicas 36, 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hablando ahora de lo que tenía que pasar, y ahora tenían que ir en cautiverio. El profeta Jeremías había dicho que 70 años estarían en cautiverio en Babilonia. En Daniel 9 encontramos a Daniel orando y diciendo, Señor, ya se han cumplido los 70 años, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar todo esto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Y cuándo empezará ahora ya el éxodo, llamámoslo otra vez así, ¿no? La retirada de Babilonia para irnos a Jerusalén? Y ahora allí viene la respuesta de Dios para decirle que cuando todo eso empiece es cuando
se cumpla la orden para construir y edificar el templo de Dios y Jerusalén. El decreto del rey Artajerjes, que se llevó a cabo en el año 457 a.C., es el que cumple todos esos requisitos. Eso lo encuentra usted en Esdras 7, 25 y 26. Allí el profeta Esdras está mencionando lo que en este caso, y también sacerdote, por cierto, también Esdras, está mencionando el decreto del rey Artajerjes, el segundo decreto. A Daniel se le dice, cuando ese orden se dé, ahí empiezan las 70 semanas. También ahí empiezan los 2300 tardes y mañanas. 457 antes de Cristo. De esa manera, sabemos que allí se cumple porque ahora el rey Artajerjes dice, vayan, tengan su propio rey, sus propias leyes, su propia religión, si le quieren llamar, su propio Dios, y adoren ustedes, ya sean autónomos 100%. Eso se cumple con el decreto del rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo Jesús. Y allí se cumple esta parte. Pero volvemos de nuevo a la ira de Dios. Cuando el pueblo de Dios se rebeló y se alejó de Dios, Dios solamente tuvo que alejarse, dejar de protegerlos, y ahora viene Babilonia y los toma cautivos, los lleva prisioneros, y ellas están en cautiverio por 70 años, tal como Dios lo profetizó por medio de su profeta Jeremías, el joven Jeremías en su momento. Ok, vamos al pie de la página allí. El miércoles dice, ¿cómo influye en tu comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desea condenar a nadie? Si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos ser más pacientes y magnánimos con los que nos rodean? ¿Cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de las malas acciones? Muy bien. Respuesta aquí de un servidor. Si Dios es paciente conmigo, yo debo ser paciente con los que me rodean, reconociendo que solo ejercitando el carácter de Cristo podemos proteger a las personas a nuestro alrededor. Solamente con el amor de Dios. Si vemos una injusticia de alguien, de pronto nos vamos a molestar, ¿cierto? Vamos a tratar de ayudar a esa persona. Bueno, recuerde, incluso en esa parte debemos tener mucho cuidado y de ejercitar el carácter y el amor de Jesús, incluso en esa parte. Pero si usted se va a indignar, se va a molestar, se va a airar, como llamaríamos la ira humana o el enojo humano, procure de hacerlo nunca para defenderse usted. Nunca tratando de defender su orgullo, su persona o lo que sea, ¿sí? Siempre si va a pasar algo así que sea para defender a alguien más, ahí no hay ningún problema, ¿ok? Y bueno, no hay ningún problema en el sentido de que por lo menos no está siendo egoísta. Su enojo, su ira no lo está usando para usted, para su beneficio propio, que es donde Dios condena de esa forma, ¿sí? Y si va a utilizar el enojo, la ira para defender a alguien más, hágalo con mucha cautela de igual manera y por supuesto diríamos con pies fríos, ¿no? Para que cada palabra, cada acción esté 100% calculada y que sea 100% por principios y pasos cristianos al tratar de defender a alguien más, ¿ok? Vamos a la parte del jueves, dice mostrar compasión. Ahora sí, vamos a entrar aquí a algunos textos que aparecen aquí. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré. Espera a Jehová, y Él te salvará. Proverbios 24:29 dice, no digas como me hizo, así lo haré. Daré el pago al hombre según su obra. No, Dios dice, no, es una forma mala de actuar. Note que todo esto aquí es para vengarte a ti mismo o para defenderte a ti mismo, ¿ok? Romanos 12:17-21 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez,
el Señor juzgará a su pueblo. Las preguntas que aparecen aquí dice, ¿cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos? Muy bien, respuesta aquí de un servidor. La justicia de Dios llegará a todo el que hace mal. Debemos dejar que sea Dios el que juzgue y pague a quien nos hace daño. ¿Ok? Muy bien, entonces al pie de la página allí el jueves dice, ¿de qué manera la expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira? Puesto que se ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros efectos, ¿cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? Respuesta aquí de un servidor. En la expiación de Cristo se nos ha perdonado nuestra maldad. Y ahora que hemos sido perdonados, debemos nosotros también perdonar a los que nos ofenden. Como decíamos al principio, ¿recuerda? El Padre Nuestro nos dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Las ofensas de los demás. Si Dios perdona nos perdona a nosotros, es porque nos hemos perdonado. Pero note lo que dice el Padre Nuestro. Señor, perdónanos a nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le estamos dando permiso a Dios de que no nos perdone si nosotros no perdonamos. Aunque es un principio divino, de paso. Perdonad para que Dios te perdone. Si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. He allí, hermanos, de repente donde nosotros no podemos comprender por qué las cosas de repente no andan bien en nuestra vida, o en la iglesia, o con nuestra familia. Recuerde, perdonad para ser perdonados. Y si el Padre Nuestro nos enseña que para que usted y yo seamos perdonados debemos perdonar, nosotros le decimos a Dios cuando decimos al Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. De modo que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Dios no nos perdonará si nosotros no perdonamos. Y efectivamente, y déjeme le digo en qué consiste el hecho de que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si no perdonamos, guardamos rencor. Guardamos esa ira, ese enojo humano, que es pecado. ¿Ok? Eso es pecado. El enojo humano y la ira humana. ¿Ok? No estamos hablando de la ira de Dios. Recuerde, por eso le digo que la ira de Dios es muy diferente a la nuestra. Nuestra ira es pecado, porque con enojo y con ira vamos a actuar y vamos a hacer cosas que normalmente no haríamos. De modo que si tenemos ira, estamos pecando. Y si somos pecadores, bueno, seremos destruidos, ¿no? De modo que si no perdonamos es porque guardamos rencor. Si guardamos rencor, guardamos pecado. Y el tener pecado, pues seremos destruidos. Se da cuenta cómo todo está conectado, ¿no? De esa manera. Hay 4 preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura a cada una de ellas. Vamos a ver aquí la primera. Dice la primera que está aquí. ¿Por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender ese concepto? Muy bien. Las personas no entienden el verdadero amor de Dios y su justicia. Nosotros en el ejemplo y amor de Jesús tenemos un panorama o una perspectiva, podemos también decirle, diferente a lo que el mundo normalmente ve. Porque nosotros vemos todo a través del amor de Dios, a través del amor de Cristo Jesús. Por eso es que perdonamos y por eso es que amamos a quien nos ofende, ¿verdad que sí? Así debe de ser. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? Muy bien, de nuevo. Al vengarnos de quien nos hace mal, incurrimos al pecado. Pues normalmente es el enojo que nos controla al tratar de hacer justicia por nuestra cuenta. Creo que ya lo expliqué eso también, así es que queda bastante claro, ¿verdad? Si nosotros nos vengamos de alguien, estamos pecando, mi hermosa familia, ¿ok? Pregunta número 3. ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Muy bien. La primera respuesta a la primera pregunta, Dios les dio oportunidad de arrepentirse después de que se habían retirado de Dios y habían hecho un becerro de oro, ¿no? Por el otro lado, hay muchos ejemplos bíblicos de paso, pero en el Éxodo vemos la paciencia de Dios al perdonar y ser paciente con el pueblo a pesar de tantas veces que puede decir que hubiese colmado la paciencia de Dios, ¿no? Vamos a la pregunta número 4.
Dice, aunque entendamos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discute esto particularmente a la luz de 1 Corintios 4:5. Dice así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y qué interesante, en su momento dado, ¿sabes? Muchas veces nosotros vemos a una persona que está tratando de hacernos daño, o nos insulta en la iglesia, o nos trata mal, ¿sabe? Dice aquí el texto, no juzgues antes de tiempo, espérate. Y no nos enojemos en contra de esa persona, porque no sabemos en realidad lo que está pasando esa persona, lo que está viviendo esa persona. De pronto esa persona trae unos problemas muy fuertes que ustedes hoy por hoy no los conocemos, no los vemos. Pero dice, en un momento Dios nos mostrará todo eso que no podemos ver hoy por hoy. Y entonces entenderemos por qué la persona está actuando como está actuando, ¿sí? Que ahorita por lo pronto alguien nos hace y queremos rápido también agarrarlo a golpes, ¿no? Bueno, espérese tantito, tenga paciencia. Cuando Dios nos muestre en realidad lo que está pasando en el corazón de esa persona, entenderemos y ahí comprenderemos mucho mejor la justicia divina, por cierto, ¿ok? La respuesta que dio un servidor para esta pregunta número 4 dice, nos podemos equivocar si juzgamos nosotros mismos, pero si esperamos que sea Dios quien juzgue, entonces estamos en armonía con el amor divino. Y recuerde que, como ya mencioné, de repente podemos juzgar equivocadamente cuando no sabemos y no conocemos las intenciones del corazón de la persona que de pronto nos está maltratando, nos está de repente queriendo golpear o qué sé yo, ¿verdad? Lo que pasa. De repente, un ejemplo nada más, vamos manejando y alguien nos atraviesa y va rápido, ¿no? Y de repente nos ponemos a pensar de pronto allí, ¿no? Qué persona, ¿no? Y lo insultamos de repente, ¿no? Llamándole nombres de pronto. Puede causar un accidente, Bueno, hermanos, no sabemos lo que esa persona está pasando. Y es verdad que de repente hay algunos jóvenes ahí, de pronto, ¿no? Que por divertirse van haciendo malabares dentro del tráfico, ¿no? En la carretera. Pero de pronto, mi bella familia, puede ser que alguien tenga una emergencia y la persona va rápido buscando salvar a esa persona o ayudar a esa persona, ¿no? Usted y yo no sabemos. Lo único que vemos es una acción allí, de pronto que se nos atravesó y nos enojamos y comenzamos a gritar y qué sé yo, ¿no? Sin conocer en realidad lo que está pasando en el corazón de esa persona o el por qué la persona está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y como vuelvo a repetir, sí es verdad que de repente hay personas que no, por diversión ponen en peligro a los demás. Ahí sí está mal, ¿no? Pero usted y yo, quedémonos tranquilos de repente y bueno, todos somos culpables de pronto de molestarnos, ¿no? Porque alguien se nos atraviesa en el camino, ¿verdad? Y nos quedamos, no te digo lo que estoy pensando nada más porque soy cristiano, ¿no? Pero bueno, que Dios nos ayude a entender esa parte y a ser pacientes también, ¿verdad que sí? Y también lo digo por mi hermosa familia, también lo digo por mí. Voy a dejarle aquí en la pantalla, ahora sí, cómo se puede comunicarse con nosotros. Ahí tiene, a través de YouTube, nos puede dejar un comentario en la lección, lo vamos a leer y le vamos a dar respuesta. También lo puede mandar un mensaje a través de WhatsApp. En WhatsApp el número es 951-231-3877. Estamos en Estados Unidos, de modo que debe de marcar el símbolo de más, luego el número 1 y entonces 951-231-3877. Igual nos puede mandar un mensajito a través de nuestro correo electrónico de info@feyesperanza.org. Y por supuesto, le invitamos a que nos acompañen por allí en nuestra página de feyesperanza.org, nuestra página oficial. Hermosa familia, Dios les bendiga abundantemente. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra hermosa familia. Y recuerde que juntos, usted y nosotros, estamos preparando a las familias que formarán parte de ¿qué? Claro, parte de las personas que formarán ese grupito especial allá en el cielo, ¿no? Cuando Cristo Jesús venga, que veremos la gloria de Dios en su momento dado. Por eso, juntos estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, su familia debe de estar allí, ¿sí? Por favor, prepárese. Haga preparativos junto con sus seres amados, con sus hijos, con su familia de sangre, de pronto también con su familia en la fe, dentro de la iglesia. Todos somos familia y todos debemos ir para allá, ¿sí? De modo que familia en sangre, familia en la fe, pero todos preparémonos para encontrarnos con Cristo Jesús en un momento dado.
Aquí se despide el señor servidor Joel Medina y no le digo adiós, sino hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Hasta pronto. Preparando las familias que formarán al pueblo.